Hola, hola. Bienvenidos una vez más a la Biblia Católica en 365 días. Este es el día número 93. Desde la parroquia Virgen de la Anunciación, le doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por el alimento que el día de hoy Dios puso en nuestra mesa. Doy gracias a Dios por el trabajo que Dios nos da. Doy gracias a Dios por cada uno de nuestros proyectos y metas cumplidas y que estamos por cumplir. Doy gracias a Dios por todos aquellos jóvenes que están al servicio de la parroquia, al servicio de las iglesias. Doy gracias a Dios por todas aquellas personas que luchan contra el mundo, contra la maldad, que día tras día están en constante oración, por todas aquellas personas que son santas y no los vemos. Doy infinitas gracias y doy gracias por lo que estamos emprendiendo hoy. El día de hoy tendremos 3 lecturas bíblicas del libro del Deuteronomio, del capítulo 12 al capítulo 13, el Salmo número 93 y 94, y del libro de los Hechos, del capítulo 22, del versículo 30, y del capítulo 23 al versículo 11. Nos ponemos en las manos de Dios, invocando la presencia del Espíritu Santo, para que nos dé ese amor, esa humildad, esa mansedumbre que necesitamos, para que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, para que la haga viva y la hagamos ejemplo, para que nos guíe y nos ayude a ser mejor ser humano, para que nos ayude a ser mejor servidor de Él. Empezamos. Del libro del Deuteronomio. Estas son las leyes y los prospectos que pondrán en práctica en la tierra que el Señor, su Dios, de sus antepasados les da en posesión mientras dure su vida sobre la tierra. Destruirán todos los lugares donde las naciones que ustedes van a despojar dan culto a sus dioses, en las montañas y en los cerros, y bajo los árboles frondosos. Derribarán sus altares, romperán sus piedras conmemorativas, quemarán sus imágenes, derribarán sus ídolos de sus dioses, y harán desaparecer sus nombres de sus lugares. Pero con el Señor su Dios, ustedes no se comportarán así. A Él lo buscarán en el lugar que ha elegido entre todas las tribus, para poner allí su nombre y habitar en Él. Allí llevarán sus holocaustos y sacrificios, sus diezmos y contribuciones, sus votos y ofrendas voluntarias, y los primogénitos de sus ganados vacunos y ovinos. Allí comerán en presencia del Señor su Dios, y se alegrarán ustedes junto con sus familias por el fruto de su trabajo, pues el Señor tu Dios te ha bendecido. No harán lo que nosotros hacemos aquí, donde cada uno hace lo que parece bien, porque todavía no han entrado en el descanso y en la herencia que el Señor tu Dios te da. Cuando pasen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor Dios de ustedes les da de herencia, y estén libres de los enemigos que los rodean, y habiten tranquilos, entonces llevarán al lugar que el Señor su Dios haya elegido para morada de su nombre todo lo que yo les prescribo, sus holocaustos y sus sacrificios, sus diezmos y sus aportaciones, sus ofrendas elegidas y los votos que hayan hecho al Señor, y se alegrarán en presencia del Señor su Dios, ustedes junto con sus hijos e hijas, sus siervos y siervas, y el levita que vive en tus ciudades, pues él no recibió nada del reparto de la herencia. Guárdate de ofrecer holocaustos en cualquier otro lugar, solamente en el lugar que ha elegido, solamente en el lugar
que elegirá, solamente en el lugar que elija el Señor, en una de tus tribus, ofrecerás tus holocaustos, y ahí harás todo lo que te ordeno. Sin embargo, siempre que quieras, podrás matar animales y comer carne en todas tus ciudades, en la medida en que el Señor tu Dios te haya bendecido. Podrán comerla, el puro y el impuro, como si fuera gacela o ciervo. Pero ustedes no comerán la sangre, sino que la derramarán en la tierra como el agua. No podrás comer en tus ciudades, los diezmos de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, ni los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, ni los que has prometido con voto, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus aportaciones, sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios, en lugar que el Señor tu Dios elija, y lo mismo hará tu hijo o tu hija, tu esclavo y tu esclava, y el levita que vive en tus ciudades, y elegirás ante el Señor tu Dios por el futuro de tu trabajo. No abandones al levita durante el tiempo que vivas en tu tierra. Cuando el Señor tu Dios haya ensanchado tu territorio, según te ha prometido, y digas, quisiera comer carne, porque te apetece comer carne, cómela siempre que quieras. Si el lugar elegido por el Señor tu Dios para morada de su nombre se encuentra distante, tú mismo podrás sacrificar un animal de ganado vacuno o del ovino que el Señor te haya dado, según te ha ordenado, y podrás comer en tu ciudad lo que gustes. Lo comerás como se come la gacela o el ciervo. Podrá comerla el puro o el impuro. Tan solo ten cuidado de no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. No la comas, derrámala en la tierra como el agua. Si no la comes, tanto tú como los hijos que te sucedan, serán felices para haber hecho lo que es justo a los ojos del Señor. Al lugar que elija el Señor, llevarás las cosas sagradas y las que ofrezcas voluntariamente. Ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar del Señor tu Dios. En los sacrificios derramarás la sangre sobre el altar del Señor tu Dios, y comerás la carne. Escucha y cumple todo lo que te mando, para que tanto tú como los hijos que te sucedan que sean eternamente felices por haber hecho lo que es justo y agrada al Señor tu Dios. Cuando el Señor tu Dios haya aniquilado ante ti las naciones que vas a despojar, cuando las hayas despojado y habites en sus dominios, ten cuidado de no caer en la trampa. Siguiendo su ejemplo, una vez que ellos han desaparecido ante ti. No busques pues a sus dioses diciendo, yo también voy a dar culto a los dioses a quienes esos pueblos daban culto. No te comportarás así con el Señor tu Dios, ya que nada hay más odioso y detestable para el Señor que lo que hacían estos pueblos por sus dioses, pues incluso quemaban a sus hijos e hijas en honor a sus dioses. Pondrán en práctica todo lo que yo les mando, sin añadir ni quitar nada. Si surge en medio de ti un profeta o intérprete de sueños, que te anuncie una señal o prodigio, y una vez cumplida la señal o prodigio, te propone, vayamos tras otros dioses que tú no conoces para darles culto. No escuche las palabras del tal profeta, ni los sueños del tal intérprete. Es que el Señor su Dios quiere probarlos para saber si realmente aman al Señor su Dios con todo su corazón y con todo su ser. Al Señor su Dios dirijan y respetarán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, lo servirán y se adherirán a él. Y ese profeta o intérprete de sueños deberá morir por haber predicado la rebelión contra el Señor, Dios de ustedes, que los sacó del país de Egipto y los liberó de la esclavitud.
morirá por haber querido apartarlos del camino por donde el Señor tu Dios los ha mandado ir. Así harás desaparecer el mal en medio de ti. Si tu hermano, por parte de tu padre o madre, tu hijo o tu hija, tu esposa querida o tu amigo más íntimo, te incitan en secreto a dar culto a otros dioses que ni tú ni tus antepasados conocieron, de entre los dioses de los pueblos próximos o lejanos que lo rodean, de uno al otro extremo de la tierra. No lo escuches ni le hagas caso, no tengas piedad de él, no lo perdones ni encumbres su crimen. Al contrario, lo matarás tú mismo, iniciarás el castigo contra él, y luego te seguirá todo el pueblo. Lo apedrarás hasta matarlo, por haber querido apartarte del Señor tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. Cuando todo Israel se entere, tendrá miedo y no volverá a cometerse perversidad contra es- contra esta en medio de ti. Si oyes decir que alguna de la ciudad que el Señor tu Dios te da para que habites en ellas, surgen hombres perversos que intentan seducir a sus conciudadanos para que den culto a otros dioses desconocidos para ustedes, exterminarás el caso, preguntarás y te informarás bien. Si se conforma el rumor y se prueba que tal abominación se ha cometido en medio de ti, pasarás a espada a los habitantes de toda aquella ciudad y consagrarás al exterminio con todo lo que haya en ella, incluido su ganado, que también pasará a espada. Amotinarás todos los despojos en medio de las plazas e incendiarás la ciudad con todos sus despojos, como ofrenda en honor al Señor tu Dios. Así quedará hecho un montón de ruinas, y nunca más será reedificada. No te apropies de nada de lo consagrado al exterminio, al fin de que se aplaque la ira del Señor. Te trataré con benevolencia y amor, y te haré y te haga crecer, como juró a tus antepasados, porque has escuchado la voz del Señor tu Dios, observando todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y haciendo lo que agrada al Señor tu Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo número 93. El Señor es Rey, está vestido de resplandor. El Señor está vestido de resplandor de poder. Firme e inconmovible es la tierra. Tu trono está firme desde siempre, tu existencia desde la eternidad. Levantan los ríos, Señor, su clamor, levantan su fragor, pero más que el clamor de las aguas caudalosas, más fuerte que el olaje de su océano, más fuerte en el cielo es el Señor. Tus mandamientos son inmutables, Señor. La santidad adorna tu templo por años sin fin. Amén. Salmo 94. Dios vengador, Señor, Dios vengador, manifiéstate. Levántate, juez de la tierra, y da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? ¿Hasta cuándo alardearán, hablarán con insolencia y presumirán todos los malhechores? Aplastan a tu pueblo, Señor, y oprimen tu heredad. Asesinan a la viuda y al extranjero, matan al huérfano. El Señor no ve nada. Andan comentando. El Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan los tontos del pueblo. ¿Cuándo comprenderán ignorantes? El que hizo el oído no va a oír, el que formó los ojos no va a ver, el que educa a los pueblos no va a corregir, el que enseña al hombre no va a saber. El Señor sabe que los proyectos del hombre son pura vanidad. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor, a quien enseñas tu ley.
y le das reposo después de la desgracia, mientras cavan la tumba del malvado, porque el Señor no rechaza a su pueblo, no abandona su heredad. Habrá de nuevo justicia en el juicio, y la apoyarán todos los hombres honestos, quien defenderán mi causa frente a los malvados. ¿Quién se colocará a mi lado frente a los malhechores? Si el Señor no me hubiera ayudado, ya estaría en el país del silencio, cuando me parece que voy a tropezar. Tu amor me sostiene, Señor. Aunque tenga 1000 preocupaciones, me alegran tus consuelos. Podrá asociarse contigo un tribunal corrompido que trae la miseria, despreciando la ley, atentan contra la vida del justo y condenan al inocente. Pero el Señor es mi fortaleza, Dios es mi refugio. Recaerá sobre ellos mismos su propia iniquidad. Los destruirás por sus maldades. Los destruirá el Señor, nuestro Dios. Amén. Del libro de los Hechos. Al día siguiente, queriendo averiguar exactamente de lo que acusaban los judíos, el comandante hizo que lo desataran y mandó reunir a los jefes de los sacerdotes y a todo el consejo de ancianos. Sacó después a Pablo y lo presentó delante de ellos. Pablo, mirando con atención a los que formaban el consejo de ancianos, dijo: Hermanos, yo he procedido con toda honradez ante Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías mandó a quienes lo asistían que lo golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo: Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Tú te sientas ahí para juzgarme según la ley, y mandas golpearme sin tener cuenta esa misma ley. Los ancianos dijeron: Insultas al sumo sacerdote. Respondió Pablo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito: No hablarás mal contra el jefe de tu pueblo. Como Pablo sabía que parte de ellos eran saduceos y parte fariseos, gritó ante el consejo de ancianos: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me juzgan por creer en la resurrección de los muertos. Al decir esto, se produjo una discusión entre los fariseos y los saduceos, y se dividió la asamblea, pues los saduceos dicen que no es resurrección ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos creen en todo eso. Así que se produjo un inmenso griterío. Algunos maestros de la ley del partido de los fariseos se pusieron de pie y afirmaron enérgicamente: Nosotros no encontramos nada malo en este hombre, y se le ha hablado un espíritu o un ángel. Como la discusión se hacía cada vez más fuerte, el comandante tuvo miedo que hicieran daño a Pablo y ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí y llevarlo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le apareció y le dijo: Ten ánimo, pues tienes que dar testimonio de mí en Roma, igual que lo has dado en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Agradecemos una vez más a Dios por habernos permitido escuchar su palabra, por habernos abrazado un ratito y por habernos dado paz en esas aflicciones que traíamos. Demos infinitas gracias a Dios por el amor infinito que Él nos da. Unidos con María, vamos a evangelizar.